¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntemelo charladito. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de la economía y el espacio del desarrollo, fábulas del crecimiento y el capital. Un estudio realizado por Arturo Escobar. Bueno, pues en este capítulo tercero, a grandes rasgos, este gira en torno a cómo las primeras misiones en la llegada de la economía del desarrollo construyó en sus regímenes de representación una imagen peculiar de, entre comillas, el tercer mundo, tratando de objetivizarlo y creando un modelo ordenado que dio como resultado, según las conclusiones de nuestro autor, la construcción de Colombia como subdesarrollada. De igual manera, se impuso una visión única y verdadera de la realidad, relegando o marginando otro tipo de representaciones alternativas no hegemónicas. En este orden, otra de las conclusiones que Escobar menciona es que lo que instauró el discurso de la economía del desarrollo fue una conciencia histórica, epistemológica y cultural, y un espacio con unas reglas de juego determinadas, donde se piensa y se vive acorde a sus prerrogativas. En esta primera parte, que sirve como introducción a todo el capítulo, Escobar también rastrea cómo el discurso de la economía del desarrollo se transforma desde 1949 hasta 1979, año en el cual ésta culmina, dándole paso al modelo neoliberal, girando a los modelos clásicos económicos, acarreando todo un proceso de pérdida de autonomía de nuestro país, debido al acoso de la deuda externa y la privatización de empresas, entre otras estrategias, concluyendo que el ajuste económico se enfocó en un desarrollo con base en el mercado, eclipsando o ignorando todos los aspectos socioculturales en cuestión. En la primera parte, se trata la economía y ciencia como construcciones culturales. Aquí se analiza cómo la economía construye una imagen verdadera del mundo cuya característica principal es omitir la dimensión cultural en sus discursos, al mismo tiempo que configuran unos mecanismos de poder y verdad los cuales buscan la institucionalización de una sociedad disciplinada y normalizada, transformando a los individuos y sociedades. Las conclusiones de Escobar mencionan la importancia de la antropología de la modernidad y la economía cultural, como metodologías que nos ayudan a develar qué es lo que subyace como normal en la invención cotidiana que generó los discursos económicos en las sociedades e individuos modernos. Y bueno, sin más preámbulos, continuemos con Nicole, quien nos va a dar mucha más información de lo que es este capítulo, este tercer capítulo del libro de Arturo Escobar. Bueno, Nicole, continuamos contigo. Ok, Edison, entonces continúo. Antes de la década comprendida entre 1948 y 1958, el desarrollo se consideraba como algo que se tomaba su tiempo en realizarse de una manera orgánica según las circunstancias. Durante este tiempo, el concepto cambió para adaptarse a los discursos sociales de las naciones y de sus intereses, especialmente con la creación de la economía subdesarrollada, que sería la forma en que las naciones que resurgían de la posguerra tenían las naciones de lo que hoy conocemos como tercer mundo. El desarrollo se transformó en un proceso que debía ser promovido por los gobiernos, ya no solo en lo local, sino en las naciones intervenidas. Se iniciaron programas para el manejo de los recursos y se vio la necesidad de remediar la pobreza y el desempleo mediante el crecimiento económico. La planeación se convirtió en algo tan importante como el desarrollo mismo. En síntesis, los componentes principales de la estrategia del desarrollo económico comúnmente recomendada en los años 50 eran cuatro: acumulación del capital, industrialización deliberada, planeación del desarrollo y ayuda externa. Con el tiempo, los estudios fueron demostrando que no se podía aplicar los mismos planes de desarrollo en los países subdesarrollados que los que aplicaban en las economías ortodoxas del primer mundo. Así que se plantearon nuevas y distintas formas de planeación y desarrollo para los países pobres, estudiando los problemas y planteando soluciones acordes. A pesar de que se quería desarrollar a través del aumento de la producción y la inyección de capital, las subidas y bajadas en la economía eran muy comunes, encerrándose en los ciclos de pobreza
que obedecían a la imposibilidad de los países en el desarrollo de abarcar el margen completo de producción. Debido a las fluctuaciones de la economía, se llevaron comités a países de América Latina para crear planes de desarrollo que comenzaron a incluir todas las situaciones y frentes posibles que se acomodaran al sector que se intentaba desarrollar. Se cometieron grandes errores que fueron acusados en la falta de preparación dentro de los sistemas propios de los países subdesarrollados y sus propias dinámicas, que no tenían nada que ver con los sistemas propuestos por otros economistas que se basaban en los sistemas ortodoxos de los países ricos. Se enviaron comités para instruir a personal en países como Colombia, donde el resultado fue un modelo económico para el desarrollo del Valle del Cauca, que fue modelo a seguir. Esto obedeciendo a los intereses del Banco Mundial. Con la consolidación de la economía del desarrollo y la planeación, los antiguos estilos de conocimiento y ayuda desaparecieron gradualmente. Todo esto es un ejemplo de cómo a través de esta red de poder, los pobres, subdesarrollados, malnutridos y analfabetas fueron incorporados al desarrollo y en ellos se inscribieron las tecnologías políticas del desarrollo. Bueno, los dejo con Lady para que ella continúe con este discurso y pues nos siga comentando más del tema. Así es, Nicole, y ahora voy a empezar hablando de la reorientación del discurso económico, los modelos locales y la economía global. Los años 80, la década perdida y el retorno al realismo. El clima político e intelectual que reinaba al nacimiento de la economía del desarrollo comenzó a cambiar durante los 60. Desde ese instante se han dado varias transformaciones importantes en la disciplina, como el abandono del intervencionismo inicial y de la preocupación exagerada por el crecimiento y la aparición sucesiva, dentro del área no marxista de las estrategias de crecimiento con distribución, el crecimiento vía de exportaciones, el monetarismo, el neoestructuralismo y el neoliberalismo. Por lo tanto, las transformaciones más drásticas tuvieron lugar en los 80, cuando grandes áreas de Asia, África y América Latina sufrieron, por lo cual, según observadores de varias tendencias, aseveran que fue su peor crisis en este siglo. Sin embargo, en América Latina, los años 80 se conocen como la década perdida. En el año 1982, el anuncio mexicano de que no podría pagar las obligaciones del servicio de su deuda desencadenó la nefasta crisis de la deuda. Por ende, lo que pasó después es conocido como medidas de austeridad que se tradujeron en una veloz caída de los niveles de vida de las clases medias y populares, puesto que la caída industrial en muchos países como la entronización, es decir, la autoridad de fuertes políticas económicas neoliberales y de libre mercado e incluso tasas de crecimiento negativas en algunos países. Hay que mencionar además que la exclusión social y la violencia aumentaron en forma significativa, lo que durante la primera mitad de la década se percibiera como una transición a la democracia. Se volvió difícil de consolidar con el paso del tiempo. Pero no solo eso se presentaban estos contratiempos. Hasta la naturaleza parecía haberla emprendido contra la región. Huracanes, erupciones volcánicas, terremotos y más recientemente la reaparición del cólera dieron a la región una ración adicional de aflicciones naturales agravadas por las condiciones sociales. Por otra parte, los economistas occidentales que estudiaban Asia, África y América Latina a finales de la Segunda Guerra Mundial estaban convencidos de que estos países no eran nada complicados. Sus problemas principales se resolverían con solo aumentar adecuadamente su ingreso per cápita, es decir, por cada individuo. Al mismo tiempo, con la nueva doctrina del crecimiento económico, este desprecio adoptó una forma más sofisticada y de forma inesperada. Se dio por sentado que el progreso de los países sería lineal y uniforme, siempre y cuando adoptaran el tipo correcto de programa de desarrollo integrado. Es importante destacar que
Colin Chenery, destacado economista del desarrollo del Banco Mundial, sostuvo también que el desarrollo económico podría replantearse sin necesidad de una reformulación significativa. Para él, el modelo neoclásico ha demostrado ser un punto de partida útil, aunque parece requerir una mayor adaptación para ajustarse a los países en desarrollo. Con la llegada de los años 80, en América Latina y en la mayor parte del tercer mundo, como en Estados Unidos y el Reino Unido, una amalgama de enfoques reunidos bajo la calificación de economía neoliberal se volvió dominante dentro de la élite, agregando que los enfoques estatistas y redistributivos dieron paso a la liberación del comercio y de los regímenes de inversión, también a la privatización de empresas estatales y a políticas de reestructuración y estabilización bajo el control del amenazador Fondo Monetario Internacional, de tal manera que hubo un notorio cambio de política. Por consiguiente, el desarrollo amistoso al mercado, estrategia institucional del Banco Mundial para los 90, constituyó la cristalización definitiva del retorno del neoliberalismo. Estos cambios son considerados por muchos economistas como un regreso al realismo. Es importante mencionar que historiadores económicos y antropólogos han investigado la existencia de modelos económicos diferentes tanto en la antigüedad como en las sociedades primitivas. Sus esfuerzos se han visto obstaculizados a menudo por las trampas epistemológicas y el etnocentrismo denunciados por Polanyi, Godelier, Gudeman y otros autores con los que iniciamos nuestro análisis de la economía como cultura. Por otra parte, la difusión del cultivo de la caña de azúcar enfrentó la oposición de la mayoría afrocolombiana que compone el campesinado de la región. Por lo tanto, la base del modelo campesino se halla la noción de que la tierra da basándose en su fuerza. Sin embargo, mediante el trabajo, los humanos deben ayudar a la tierra a dar su producto, considerando que existe una relación mutua entre los humanos y la tierra, modelada en términos de reciprocidad y sancionada en última instancia por la providencia de Dios. La tierra puede producir abundancia o escasez. La mayoría de la gente está de acuerdo en que la tierra da menos ahora y en que existe más escasez, por lo cual, si persiste la escasez es porque la tierra necesita más ayuda. Aunque los campesinos saben que los productos químicos, a diferencia del abono orgánico, queman la tierra y se llevan su fuerza. Los cultivos extraen su fuerza de la tierra, los humanos a su vez sacan su energía y su fuerza de los productos vegetales y animales, y esta fuerza cuando se aplica al trabajo de la tierra produce más fuerza. El modelo campesino puede considerarse más cercano al modelo de los fisiócratas, basado en la tierra y el uso del concepto de fuerza. Puede relacionarse con la noción marxista de la fuerza de trabajo, aunque la fuerza se aplica por igual al trabajo, la tierra y el alimento. Sin embargo, existen entonces dos niveles, dos vectores que deben considerarse al representar el desarrollo desde la perspectiva económica. El primero se refiere a la necesidad de explicitar la existencia de una pluralidad de modelos económicos. Esto implica situarse en el espacio de las construcciones locales, pero no es suficiente con ello. Debe agregarse un segundo nivel, empezando con una teoría de las fuerzas que impulsan la inscripción y mantienen en su estilo el sistema de inscripción. Lo que es necesario estudiar en estos niveles son los mecanismos mediante los cuales el conocimiento y los recursos locales son absorbidos por fuerzas mayores, mecanismos como el intercambio desigual y la extracción de excedentes entre centro y periferia, país y ciudad, clases, géneros y grupos étnicos. Y en contraposición, los modos en que las ganancias e innovaciones locales pueden perseverarse como parte del poder económico y cultural local.
a fin de que la economía global debe entenderse, por tanto, como un sistema descentrado con diversos esquemas de ocupación simbólico, económico y político. Además, es importante investigar el modo particular en que cada grupo local participa en un proceso mecánico tan complejo y cómo logra evitar los mecanismos de ocupación más explotadores de las megamaquinarias capitalistas. Y bueno, agradecerle a Nicole y a Edison por este espacio. Nos vemos en un nuevo episodio en Cuéntemelo Charladito.